han adornado esto tanto la otra iglesia, ¿no? Lleno de colores. Yo me preguntaba en esta mañana, ¿no? Muy bello todos los adornos, pero ¿será que Jesús solamente tiene este espacio? Porque a veces nosotros estamos viendo la Navidad con nostalgia, con cosas que sucedieron hace muchísimos siglos. Y qué bonito, ¿no? Que nosotros podamos decorar todo, ¿no? No está mal. Lo ordenamos todo, ponemos luces, ponemos villancicos. Y no nos damos cuenta que no solo nosotros como cristianos, sino que toda la cultura y la sociedad que nos rodea están convirtiendo el nacimiento de Cristo en un simple adorno, en algo estético, cuando tiene un significado mucho más profundo, y que es lo que de alguna manera hoy queremos ver en su palabra. Cuando nosotros leemos el evangelista Lucas, que es uno de los mejores historiadores que tenemos en la Biblia, nos damos cuenta que él no escribe para que tengamos nostalgia, para que nos motivemos, porque Jesús no es un influencer. Hay algo bien claro que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta mañana cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el anuncio de que Jesús nacería en un pesebre va a cambiar la historia de la humanidad, va a cambiar tu historia y la mía, va a poner el mundo, nuestras prioridades, la manera en que percibimos el mundo con la cabeza para abajo. Nos va a mirar al revés, literalmente. El anuncio del nacimiento de Cristo ocurre en un momento específico de la historia y lo cita la Biblia en el verso 1, dice: se promulgó un edicto de parte de César Augusto, el emperador. Es decir, que nosotros no podemos olvidar este marco histórico, porque el imperio habla y el mundo se movía detrás de Roma. El poderoso decretaba y la gente obedecía. Sin embargo, mientras todo el mundo estaba mirando al palacio del gran emperador en Roma, Dios silenciosamente, de una manera inesperada, donde menos nos podemos pensar que puede nacer el Rey y Salvador del mundo, estaba preparando la escena para el nacimiento de Jesús. Y estos detalles son importantes en la historia. Un lugar humilde, con una pareja que había recorrido muchas millas, cansado del camino. Y un bebé que va a nacer que en primera instancia no parece ser una amenaza para nadie. O sea, Dios empieza a hacer un cambio muy profundo. Y empieza allí en Israel. Empieza allí, con esta pareja de un carpintero y de una mujer tan sencilla como María. Por eso cuando Lucas hace mención del pesebre, no es un detalle accidental del escritor. Lo está haciendo con toda intención y propósito. Él quiere transmitir un mensaje al mundo de hoy. Lo fue para aquellas personas que primero escucharon de Jesús, lo es también para nosotros, que le hemos dado un sentido que no siempre está acorde con las Escrituras a la celebración de la Navidad. Fíjate que Lucas nos da nombres, nos da fechas, y eso nos quiere decir que esto ocurre en una historia real. No es un mito, no es un cuento, no es propio de la invención humana. Ocurrió en una época. Dios decidió entrar a la historia humana. Dios decidió enviar a su Rey y Salvador Jesús para cambiar nuestros corazones, para que sea Él y no nosotros los que gobernemos nuestra vida. Por eso Dios usa esta manera tan sencilla de revelarse y darse a conocer a los más pequeños, a los marginados, a la gente más pobre, a los enfermos, a los que no tenían un reconocimiento, y usa precisamente un pesebre.
Pero más allá del pesebre, nos quiere decir algo. Va a entrar el rey. Y la vida no puede seguir igual. Y no va a seguir igual. El universo entero va a cambiar. Imagínate que tú tuvieras la responsabilidad del evangelista Lucas de contar esta historia. ¿Cómo la contarías? ¿Dónde nacería el Mesías, el rey esperado, tantos siglos atrás? Quizás hoy la gente diría, bueno, para yo transformar el mundo necesito influencia, necesito dinero, necesito poder. Sin embargo, Dios nos dice algo diferente con el Evangelio. Dice que el reino de Dios avanza en lo más sencillo y humilde de los corazones humanos. Y empieza allí, en un pesebre. En un pesebre empieza a brillar la luz de esperanza. En un pesebre empieza a avanzar el reino de Dios. Y solo necesita de los corazones humanos tres cosas: humildad para recibir su mensaje, para creer que Jesús es el Rey y que yo le tengo que entregar mi vida para que Él me gobierne y Él me guíe paso a paso en mis decisiones y en mis prioridades, para que yo viva como María en obediencia a su palabra y para que yo también pueda servir, porque eso es lo que viene a hacer Jesús. No solo que nace en un pesebre, sino que se convierte en humanidad, habita entre nosotros, como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y los evangelios cuentan de cuántas maravillas el Hijo de Dios haría para rescatar todo lo que se había perdido en nuestras vidas y en la vida de la sociedad. Así que Él entra a nuestra vida con un poder inigualable, con un amor indestructible y con una esperanza que nos mantiene firmes en medio de las pruebas y los tropiezos de la vida. A veces pensamos que las cosas que podemos hacer por Dios necesitan de un momento correcto o de un escenario perfecto para que la iglesia avance. Si nosotros somos coherentes con la historia bíblica, nunca Dios ha obrado así. Siempre Dios se revela cuando hay desorden, cuando hay pecado, cuando hay maldad sin límites. Cuando la iglesia es perseguida, Dios sigue con su iglesia, manifestando poder y gracia, abriendo puertas que el ser humano no puede abrir. ¿Qué se necesita para que una iglesia salga de su encierro y salga afuera a comunicar esta buena noticia? Se necesita la humildad de María, la humildad de aquellos pastores. Se necesita que no vivan en el temor de su pequeñez y de su alcance, sino que confíe en el poder y en el amor de Dios que rompe toda la barrera y sale de estos muros para llegar al mundo a comunicar la verdad de que Jesús reina y reinará desde su nacimiento y por toda una eternidad. Amén. A los pastores les dice algo muy importante. Aquellos pastores estaban allí en las vigilias de la noche, dice la palabra, cuidando del rebaño, y se presenta un ángel del Señor. Y dice la palabra que la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Cada vez que leemos esta historia de la entrada y del nacimiento de Jesús y su reino que viene a los más humildes y pobres, nos damos cuenta de la incapacidad humana para recibir el mensaje, del temor que genera el anuncio de la venida del Salvador. Pero también encontramos el acompañamiento de Dios en la historia, como lo hemos vivido tú y yo,
A veces Dios nos llama a hacer grandes cosas y nos asustamos y pensamos que no tenemos el poder, pero no se trata de nosotros. Se trata precisamente de Dios, de confiar en Él, en su Espíritu, porque va a estar con nosotros. De la misma manera que se reveló a los pastores, a María y a todos los que fueron parte de esta historia de su nacimiento, así también está hoy en nuestra vida, confirmando su palabra. Pero tenemos que escucharla, tenemos que ser humildes y tenemos que obedecer para que eso se vuelva realidad y nuestra historia personal cambie y la vida de la iglesia y su misión cambie, de manera que todo lo que vamos a hacer va a honrar y glorificar a Dios. Es interesante porque dice el ángel: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en medio de las pruebas. ¿Cómo es posible que Dios se revele en lo pequeño y a gente tan poco reconocida como aquellos pastores? ¿Cómo es posible que nosotros no nos acerquemos a aquellos que son como aquellas personas tan humildes y sencillas, que agradecemos por la oportunidad de la salvación y en respuesta y en gratitud le adoramos, le bendecimos? Pero también hay otra manera de expresar nuestra fe, no solo en esa comunión íntima con el Señor a través de la adoración, sino también a través del testimonio, que fue lo que hicieron precisamente los pastores. Porque luego de escuchar el mensaje, de confirmar la señal del cielo, de aquellos cantos de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, dice la palabra que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No nos quedemos con la revelación, no nos quedemos con el tiempo de culto. Pasemos a Belén, pasemos allí a confirmar la noticia, a adorar al niño Jesús. Y allí dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto y como se les había dicho. Hay un gozo tan profundo que no puede ser contenido en el culto. Hay un testimonio que no puede ser limitado a un espacio. Ese testimonio sale de las paredes del templo, porque la iglesia es un organismo vivo que se mueve a través del mundo y la sociedad, dando testimonio de la presencia salvadora de Cristo en su vida. Y nadie puede detener eso. Eso se va a ver, se va a manifestar, se va a expresar con el testimonio de una vida transformada, que ahora vive en esa esperanza de que hay un Salvador que lo ha salvado. ¿Cómo estás yendo a Cristo? ¿Vienes por costumbre o vienes por una fe obediente que reconoce realmente la necesidad tan grande que tú y yo todos tenemos de experimentar el gozo y la paz que solo Él puede dar? ¿Cómo estamos contemplando su gloria? ¿Nos estaremos conformando con adornos y celebraciones litúrgicas externas? ¿O estamos yendo a Jesús para encontrarnos con el Rey de nuestra vida y para someter bajo su autoridad todo pensamiento y podamos nosotros ser transformados y convertirnos en embajadores de su reino en medio de este mundo?
¿Quién es tu Señor? ¿A quién adoras hoy? ¿Qué Navidad estás celebrando? ¿Qué significado tiene para ti todo lo que has preparado en tu hogar, en tu familia y en tu iglesia? Si todavía no has recibido a Jesús como Rey y Señor en tu corazón. Amén. Amén. Hoy el Señor nos está invitando, querido hermano, a acercarnos a Cristo con fe, pero también con arrepentimiento. A rendirnos ante su presencia, ante su majestad, como Salvador y Señor. A entregarle a Él todo nuestro control humano, para que sea Él quien dirija nuestras vidas. A ir y a rendir cuenta de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de nuestras angustias más profundas, pero también para escuchar de su boca las palabras de aliento y esperanza que solo Jesús puede dar al corazón humano, de manera que nosotros podamos salgar con valentía a dar testimonio de su presencia, de su gracia y de su amor. El niño del pesebre no solo que nació, también tuvo que recorrer un camino largo de sufrimiento y de muerte en la cruz. La historia no termina con un final bonito y feliz, como quizás nosotros hubiéramos querido para el Rey y Salvador de este mundo. Él tiene que sufrir en su propia carne los clavos de la cruz, el desprecio humano. Y no esperemos que el mundo nos trate diferente. Muchas veces nos vamos a sentir solos. Muchas veces nos vamos a sentir en el ministerio abandonados, sin compañía. Pero no olvidemos a Dios. Dios está con nosotros. Su presencia nos va a dar la fuerza y el valor que muchas veces no tenemos para seguir dando testimonio de su realidad, de su amor, de su perdón, de su vida eterna. Él vino a salvarte. No vino, te aleja de su amor y de ese amor que nutre el corazón, que da vida nueva. Vamos a orar juntos como iglesia. Vamos a pedirle a Dios que esta Navidad, Padre, no sea simple celebración de una tradición, no sea solo para inspirarnos o para vivir la nostalgia de algo que sucedió hace muchísimos siglos. Te rogamos, Padre, en esta hora,